Hola, buenas tardes. Soy Nacho Zurano y en unos minutos voy a ofrecerte la posibilidad de que des el primer paso en el camino de la osteopatía craneal. Quiero comentarte que es posible que el tono del vídeo que estás a punto de ver difiera un poco de los que se han ofrecido hasta ahora. La razón es que en vez de ser un vídeo grabado ex profeso para este congreso, se trata de la grabación de una clase que impartí en 2018 en la sede de Alboraya de Innova, con intención de que sirviera de material complementario para los alumnos de nuestra sede en Chile. Os cuento esto porque, como sabréis, no es lo mismo el tono de una clase presencial con alumnos conocidos que el de una clase online para gente que probablemente sea la primera vez que me ve. Como estáis a punto de ver, en mis clases intento crear un ambiente distendido mediante algunos comentarios y bromas que en el contexto de una formación online quizá puedan resultar un tanto extraños. Si a alguien le hacen sentir incómodo, vayan por delante mis disculpas. Si al contrario ayudan a que sigáis la exposición con una sonrisa en la boca, mejor que mejor. Bueno, y sin más preámbulo, os dejo con el vídeo. Espero que os resulte útil. Gracias por estar ahí. Con la clase de cráneo, a pesar de que ahí veis que pone bóveda craneal, es que este seminario, esta parte del seminario, la visión global del cráneo, la he dado siempre antes de empezar con el cráneo yo. Y hubo cursos en los que empezábamos con visión con bóveda craneal, yo empezaba a dar clases de cráneo en bóveda craneal, y desde hace un par de años empiezo yo dando base de cráneo, con lo cual lo primero es ver una visión global de cráneo, ¿vale? A pesar de que ponga bóveda craneal, seguimos en el seminario de base de cráneo, ¿vale? Como os comentaba, estamos grabando la presentación para los de Chile. Hola chicos, disculpad que de momento no me veáis, pero ha habido un problema técnico, vamos a intentarlo solucionar después del descanso, ¿vale? Como os comentaba, el tema decíais, no, el cráneo es una estructura con muchos agujeritos que hay que aprenderse, que tal y que cual. Y yo os decía que la osteopatía craneal está basada en que disfunciones clínicas tienen una base en disfunciones osteopáticas. Esto supone lo siguiente, supone que como les digo a mis pacientes cuando les voy a hacer osteopatía craneal para que no se me asusten, les digo, porque generalmente les hago osteopatía craneal después de haberles hecho osteopatía estructural, ¿vale? Entonces, cuando les dices que voy a hacer osteopatía craneal después de haberle hecho crack en las vértebras, se me ponen cara de susto, y entonces yo les explico, tranquilo que no te voy a hacer crack en el cráneo, vas a salir con la cabeza íntegra y entera, ¿vale? Pero sí que les digo lo siguiente, les cuento que el cráneo, aunque clásicamente se ha dicho que cuando termina el crecimiento los huesos se fusionan, hay estudios que tienen ya cierto tiempo, del año 60 y tantos, el 68 creo que era, que han demostrado que esto no es del todo así, sino que los huesos del cráneo, en vez de fusionarse una vez termina el crecimiento, lo que hacen es se superponen, se solapan, de manera que tienen cierta capacidad de movimiento en el sentido de separarse cráneo-caudalmente y laterolateralmente. Y lo que es más habitual es la combinación de ambas posibilidades, ¿vale? ¿Me explico? Entonces les explico que además, a nivel intracraneal, que esta movilidad del cráneo, que hueso a hueso hablamos de micras, de milésimas de milímetro, esta movilidad del cráneo permite, en el conjunto del cráneo, permite cierta capacidad de expansión y de compresión, ¿vale? Y esta capacidad de expansión y de compresión facilita a su vez la movilidad de los líquidos intracraneales. ¿Cuáles son los líquidos intracraneales que conocéis? La orina, no. El líquido cefalorraquídeo, la sangre. Ahí me has pillado. Ahí me has pillado. Intracraneal no. Yo diría que no. Vale. El líquido cefalorraquídeo y la sangre. Especialmente, la sangre arterial se mueve por sí sola gracias al bombeo del corazón. Pero la sangre venosa sí que necesita de unas ayudas. Y es precisamente esta capacidad de compresión y de expansión del cráneo la que facilita la movilidad de la sangre venosa en todo su trayecto intracraneal hasta que vacía generalmente la mayor parte, el 95%
de la sangre venosa, hay autores que dicen que es el 95%, de la sangre venosa drena a través del agujero rasgado posterior, ¿vale? El 95%, la práctica totalidad, ¿vale? Hay variabilidad de datos, pero bueno, la mayor parte del líquido de la sangre venosa drena del cráneo mediante o a través de la vena yugular interna en su salida a través del agujero rasgado posterior, que no es lo mismo que el agujero posterior rasgado. ¿Vale? Bueno, los de Chile aún no me conocen. Los de Chile aún no me conocen. Estoy viendo que está grabando también la cámara. Ya veremos si tiene espacio. Los de Chile aún no me conocen, pero ya nos iremos viendo, ya iréis tratando. Mi humor es un tanto suyo. Si alguna vez digo alguna cosa respecto de las mujeres, no sé si, porque mi humor es el que es, las chicas aquí ya me conocen, que nadie se lo tome a mal. Tengo 4 mujeres en casa y mi humor es el que es y sin ninguna mala idea, ¿vale? Os estaba diciendo eso, que el líquido, la sangre venosa drena a través de la vena yugular interna en su salida a través, a su vez, del agujero rasgado posterior. Pues porque hay que saber si todo esto ha venido a raíz de los agujeritos del cráneo. ¿Por qué hay que saber si los agujeros del cráneo y qué estructuras salen por ese agujero? Porque si tenemos una disfunción de un hueso y ese hueso tiene un agujero, o en la unión de 2 huesos hay un agujero, si hay una alteración en la movilidad de esos huesos, puede haber una alteración en las estructuras que atraviesan esos agujeros. No sé si me explico. Si el agujero cigomático facial sirve de salida para el nervio cigomático facial que recibe la sensibilidad de esta zona de aquí, es posible que un problema del maxilar que repercuta sobre el agujero cigomático facial pueda provocar un problema en la sensibilidad de aquí. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Pues en principio esa es la base de la clínica en osteopatía craneal. ¿Vale? ¿Hay que saber la anatomía? Así. ¿Hay que saberse la anatomía? Sí. ¿Por qué? Porque si no vas perdido. Si no, no puedes saber en qué se relaciona la clínica a una posible disfunción. ¿Me he explicado? Vale. Visto todo esto, vamos a entrar en la visión global del cráneo. Muy bien. Mirad, vamos a entrar en el cráneo a través de una comparación con un coche. ¿Vale? Con un Smart de estos bonitos. He preferido un Smart que un ciclomotor de estos con 4 ruedas. Pero también nos serviría por la estructura. Esta comparación no es mía. Esta comparación es de Leopold Busquet, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y me parece muy acertada porque nos sirve para ver la funcionalidad de cada una de las estructuras que veremos en el cráneo, comparándolas con la funcionalidad de las estructuras que conforman un coche de este estilo. ¿Vale? Pues mirad, los elementos, la comparación es la siguiente. Tenemos los elementos del vehículo y los elementos del cráneo. A la carrocería es todo esto de aquí, ¿vale? Se correspondería con el esqueleto del cráneo. El chasis es la base, la parte baja, lo que da la estructura recia, fuerte, y lo que sirve de sostén a las partes importantes del coche, pues eso se corresponde con la columna craneana, que está conformada por los huesos occipital, esfenoides y etmoides, ¿vale? Ahora luego lo veremos un poquito más a fondo. Esto lo tenéis todos en los apuntes. Si queréis, tomad alguna nota así de algo que vaya diciendo, pero tal cual está todo en los apuntes. Vale. Luego tenemos la cabina con sus arcos de refuerzo, y a esos arcos de refuerzo se corresponderían las zonas de densificación ósea. No os asustéis que ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas, ¿vale? La cabina es lo de dentro, sí, ¿vale? Y ahí lo de los arcos de refuerzo en concreto, luego los veremos. Vale. Luego los veremos uno a uno. Y lo verás enseguida. La parte anterior del vehículo, el morro del vehículo, sería el morro del esqueleto, del cráneo, la esfera anterior, la cara, ¿vale? El cinturón de seguridad se correspondería con la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, que son membranas, ¿eso lo sabéis? Sí, ¿verdad? Lo veremos más a fondo. Y el iPad es el mecanismo
protector vendría representado también por las meninges y por el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Bueno, el airbag es una bolsa que lleva aire. El airbag del cráneo es una bolsa, las meninges, y dentro el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Vamos a ir desarrollando cada una de estas partes. La carrocería. Mirad, antiguamente la carrocería en los coches era de hierro, era recia, era rígida, era pesada. A medida que han ido pasando los años, este es el coche que tenía mi padre, un SEAT 131, era muy divertido. También era recio, pero ya no pesaba tanto como los coches de antes. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, la carrocería ahora mismo está formada por elementos mucho más ligeros, que a su vez son resistentes, ¿vale? Son resistentes, son ligeros, son resistentes y además tienen cierta capacidad de maleabilidad, ¿vale? ¿Por qué tiene cierta capacidad de maleabilidad? De deformabilidad. ¿Qué beneficio tiene que sea deformable? Vale, cuando un coche recibe un golpe, el hecho, si fuera indeformable, enseguida la carrocería, la plancha, rompería, fracturaría y podría meterse dentro. El hecho de que sea deformable hace que se arrugue como un acordeón, digo yo siempre, que se arrugue como un acordeón, de manera que se disipa un poquito la fuerza sin llegar a hacer daño a los pasajeros. Perdón. En el hueso craneal ocurre algo parecido. Es un hueso, tiene parte de hueso esponjoso. Tenemos la sensación siempre, tenemos siempre la imagen de un hueso craneal rígido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto o bien en modelos de plástico, que son ciertamente deformables, como el que tengo yo, que es bastante bueno, o en un cráneo. Entonces, tenemos la visión del hueso como algo rígido. Tened en cuenta que el hueso in vivo, a 37 grados, húmedo, es más maleable, tiene cierta maleabilidad, ¿vale? Ese concepto de maleabilidad es muy importante en la osteopatía craneal, ¿vale? Los huesos no solamente se mueven así, sino que también tienen cierta capacidad de moverse así, ¿vale? ¿Me explico? Tienen cierta capacidad de moverse las trabéculas dentro del hueso. Insisto, si hablábamos de milésimas de milímetro, de micras, a nivel de los movimientos suturales, a nivel del movimiento de la maleabilidad del hueso, aún estamos hablando de magnitudes menores, ¿vale? ¿Sí? Vale, además, veis aquí las suturas. ¿Veis aquí las suturas? Las suturas, esas son puntos de unión que también, ante una eventual fractura, ante un eventual impacto, lo que hacen es, permiten derivar, mover, articular, para que el impacto no llegue al interior. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. La segunda parte hemos dicho que era el chasis, que se correspondía con la columna craneana, formada por occipital, esfenoides y etmoides, ¿vale? Ahí tenemos el chasis del coche. No sé si con lo que os explicaba antes se veía, aquí se ve bastante bien lo que es el chasis del coche. Pues vamos a ver, a nivel del cráneo, el chasis viene formado por estos dos huesos, más el etmoides, que no se ve porque está aquí, detrás del umbilis, ¿vale? Bueno, no se ve nada del etmoides, ¿vale? De manera que el chasis se corresponde con esta línea, ¿sí? Vale. Es un segmento no móvil, no excesivamente móvil, así como los otros, lo que decíamos de la esfera anterior, que luego veremos, tiene cierta capacidad de movilidad, este tiene menor capacidad de movimiento, ¿vale? No es móvil excesivamente, pero sí que es adaptable, ¿vale? Absorbe presiones tanto externas, un impacto, como presiones internas, por ejemplo, a través de las cadenas musculares. Se me ocurre
una tensión excesiva en el masetero puede repercutir a nivel de los huesos del cráneo, produciendo cierta movilidad en el temporal, Aquí os he señalado el temporal, me viene bien haber metido la pata un poco, porque para explicaros que no es que haya metido la pata, es que el temporal forma parte de las dos partes del cráneo. La parte petrosa forma parte de la base de cráneo, ahora os lo explico. Y la parte escamosa, que es la parte escamosa, ahora os lo explico. Esto es todo el mundo, pero es interesantísimo. Vale. Mirad. La parte petrosa es esta parte del temporal. Esta parte de aquí, ¿vale? Y la parte escamosa es esta otra de acá, ¿vale? Si os fijáis, tiene sentido lo que os estoy diciendo. La parte petrosa forma parte de la base de cráneo, de la base de cráneo, y la parte escamosa forma parte de la bóveda craneal, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, en columna craneana occipital, esfenoides, etmoides y parte... La columna craneana son esos tres huesos. Vale. ¿Vale? La columna craneana son esos tres huesos. ¿Vale? Además es pregunta de examen, con lo cual... ¡Ostras! Os lo he desvelado. Dice que tú sabes cómo. Solo no lo has tomado. Y la segunda parte, la otra parte es la bóveda craneal, que estaría formada por la cabina, ¿vale? Como aquí viene en marroncito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Siguiente punto, los arcos de refuerzo. Los arcos de refuerzo se corresponden con las zonas de densificación ósea. No os vuelvo a montar... Bueno, sí, si cojo este... Vale. ¿Cómo? Con esas imágenes empiezan a jugar que... Creo que sí que están. Vale. Hay unas zonas de densificación ósea representadas aquí por estas líneas que lo que sirven es que ante un impacto, este impacto, la fuerza transmitida por este impacto intentan que no sea puntual, sino que se distribuya hacia las diferentes partes, con lo cual si recibes un impacto y esto se va hacia acá, vas a evitar que penetre dentro afectando a las partes nobles del coche, que son los pasajeros, y a las partes nobles del cráneo, que es el cerebro y las estructuras neurales, ¿vale? De manera que un impacto aquí se distribuiría hacia adelante y hacia atrás, un impacto aquí se distribuiría hacia arriba y hacia abajo por las estructuras, por los arcos de refuerzo, ¿vale? Transversalmente tenemos la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la línea supraorbitaria, el contorno del agujero occipital y longitudinalmente, si queréis apuntad esto. Sí. Líneas de refuerzo, arcos de refuerzo, zonas de densificación ósea, tenemos transversalmente la sutura coronal. ¿Sabéis cuál es la sutura coronal, no? Esta, la de la corona. La sutura coronal. La sutura lambdoidea, que es esta de acá. Lambdoidea. ¿Por qué? Porque tiene forma de lambda, que es la L, una letra griega. La línea supraorbitaria, que aquí no lo tengo puesto, pero aquí en la imagen sí que lo veis, la línea supraorbitaria. ¿Vale? Y longitudinalmente tenemos unos arcos de refuerzo en la sutura interparietal, en la sutura sagital, y una sutura longitudinalmente tenemos un arco de refuerzo en la sutura sagital y un arco de refuerzo, podríamos decir, parieto temporal o por el arco cigomático también, ¿vale? Parieto temporales. Esto vendría a asimilarse a las barras de refuerzo que tiene el coche. ¿Para qué? Para evitar que si alguien se pega un piñazo aquí, se meta dentro de la cabina, dentro del habitáculo. Hace que se distribuya
la fuerza hacia un lado y hacia el otro. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Vale. La siguiente parte que veíamos era la parte anterior del coche, que es asimilable a la esfera anterior. Si os fijáis lo que os digo, cuando un coche tiene un golpe, lo que hace es la parte anterior del coche se achata, como un acordeón que os decía antes, y eso hace que no llegue el impacto, la fuerza, no llegue al habitáculo, ¿vale? Pues en el cráneo pasa algo muy parecido. El hecho de que decíamos que las suturas ayudan a que se disipe la fuerza, pues mirad la cantidad de suturas que hay a nivel de la esfera anterior. Eso favorece precisamente lo que os decía antes, que ante un impacto en las suturas puede haber movimiento, de manera que evitamos que se meta el impacto dentro del cráneo, y llegando incluso, si el impacto es muy fuerte, puede llegar incluso a desmembrar, a dislocar la mandíbula antes que llegar. ¿Por qué llegaría a dislocar la mandíbula? Porque si os fijáis, a pesar de que siempre vemos el cráneo frontal, si os fijáis, la línea de la base del cráneo no es vertical ni horizontal, sino que es ligeramente oblicua. Esto ayuda a que ante un eventual impacto, esto hace así, se refleja. Tira, en vez de ir hacia aquí, tira de esto hacia abajo. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. El cinturón de seguridad en el coche vendría representado por las membranas craneales. Las membranas craneales, ahí tenemos el cinturón, que a pesar de que el individuo se mueva, lo retiene. ¿Vale? Pues aquí tenemos lo mismo. Tenemos unas membranas que retienen el cerebro, que es el individuo, pero que tienen cierta, que permiten cierta movilidad intracraneal, ¿vale? ¿Quiénes son estas membranas? La hoz del cerebro, y la tienda del cerebelo, que aquí está cortada, Y aquí abajo veis también la hoz del cerebelo, ¿la veis? Esto de aquí debería estar, es una malla, pero la han cortado para que veamos esto de aquí abajo, ¿vale? Aquí tenemos la hoz del cerebro y vemos la tienda del cerebelo. ¿Veis por qué lo llaman tienda? La tienda del cerebelo. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre? La hoz del cerebro lo que limita es el movimiento lateral del cerebro, ¿verdad? La hoz del cerebro. Si alguna vez digo cosas que no tocan, me lo decís, que a veces, con tanta palabreja, del cerebro, la hoz del cerebro evita el movimiento lateral y la tienda del cerebelo evita el movimiento craneocaudal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La consistencia de las membranas, ¿cómo es? ¿Es recia? ¿Es blanda? ¿Cómo pensáis que son estas membranas? Vale. No, son membranas, son membranas. Yo me lo imagino como... Sí. No son muy elásticas. Luego veremos imágenes de membranas y veréis que no son muy elásticas, ¿vale? También es cierto que las veremos en seco, con lo cual son más elásticas a 37 grados y húmedas que en seco, ¿vale? Vale, pero tienen la mala pata de que estas membranas, que son más o menos recias, limitan el movimiento del cerebro, que es más blandito, es más como plastilina que decíais antes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ante un impacto importante, y teniendo en cuenta que la hoz del cerebro viene por aquí y el cerebro ocupa todo esto, podría darse el caso de que el cerebro siga su trayecto y se seccione, se desgarre justo donde está el límite de la hoz del cerebro. ¿Me explico? Vale, pues para evitar esto tenemos el airbag. Para evitar
que el señor se mueva y se desgarre contra nada del habitáculo, tenemos el airbag. ¿Quién representa el airbag? El líquido cefalorraquídeo. Las meninges vendrían a ser las membranas que hemos dicho también, ¿vale? Pero están rellenas de líquido, un líquido cefalorraquídeo, que actúa como un sistema hidráulico amortiguador, ¿vale? Las paredes son las membranas de la duramadre y de la aracnoides. Y por otro lado tenemos los ventrículos que producen líquido cefalorraquídeo y que están entre aracnoides y pía madre. Perdón. Eso lo tenéis explicado, creo. Los ventrículos, en algunos de los cuales se crea el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, ¿vale? ¿Eso sí que lo habéis oído? ¿Os lo dijo Fanny? Muy bien. A ver si me apaño. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Que puede llegar un momento en que la presión sea excesiva a pesar del airbag? Sí. En ese caso tenemos una válvula de seguridad que es el agujero de Magendie, señor muy bajo, con un agujerico. Yo no he dicho nada. ¿Vale? Y creo que desde ahí no lo veis, pero aquí tenemos en blanco una serie de flechitas, ¿las veis? Sí. Que indican la movilidad del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y aquí hay una válvula de escape que libera el líquido de intracraneal hacia médula, ¿vale? Porque sabéis que las meninges se continúan, ¿no? Envolviendo a toda la médula espinal, ¿no? Pues el líquido cefalorraquídeo tiene una válvula de escape que puede vaciar hacia médula. Si estos mecanismos de drenaje se ven alterados o se ven imposibilitados, estaremos ante una patología que se llama hidrocefalia. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Y pero el agujero de Magendie es una válvula de escape que libera líquido cefalorraquídeo, si hay demasiada presión, hacia la médula espinal, hacia las meninges solo como válvula de escape, espinales, solo como válvula de escape, momentáneamente. Es un mecanismo de seguridad, ¿vale? ¿Bien? Muy bien. Ya hemos visto la comparación con el coche. Yo creo que es bastante visual y bastante fácil de entender la función de cada una de las estructuras comparándolas con el coche. Me parece muy aceptada. Base embriológica. Mirad. Tenemos que la base de cráneo está formada por el esfenoides, el etmoides que estaría aquí delante. Espera, la base de cráneo no está formada por el etmoides. La columna craneana sí, pero la base de cráneo no. ¿Vale? La base de cráneo está formada por el esfenoides, el temporal. ¿Qué parte del temporal? La petrosa. ¿Vale? La escamosa es la de la bóveda. La de escamosa, acordaos que es una escama más plana. ¿Vale? Y la petrosa, o la pirámide petrosa. Si queréis llamarlo la pirámide petrosa, cuando saquemos el hueso, como voy a hacer ahora, veréis por qué. El peñasco, sí. Pues tenéis esos tres nombres. La porción petrosa, la pirámide petrosa, que es una pirámide truncada, o el peñasco, que es un peñasco. ¿Vale? Por contra de la escama, es una porción rígida. ¿Vale? Y el occipital. Muy bien. Luego tenemos la bóveda craneal,
que estaría formada por el astrágalo frontal y dos parietales. Y también estaría formada por la escama del temporal y, según lo entendamos, también por la escama del occipital, ¿vale? De todas maneras, base de cráneo, esferoides y occipital, principalmente. Además, la pirámide petrosa, ¿vale? Bóveda craneal, frontal y parietales. Además, si queréis, también la escama del temporal. Y por otro lado tenemos la esfera anterior. Tranquila. Te he visto el filo, ¿no? ¿Vale? La esfera anterior. Muy bien. Vale, pues ahí tenéis un cuadro con todos... Hay dos tipos de procedencia. Los huesos del cráneo, atendedme a mí antes de seguir leyendo. Los huesos del cráneo pueden proceder pueden tener un origen membranoso o un origen cartilaginoso, ¿vale? De hecho, hay huesos que tienen alguna porción de origen membranoso y otra porción de origen cartilaginoso, ¿vale? Si yo os digo que los huesos de origen cartilaginoso son más recios, más duros, más sólidos, ¿qué huesos pensáis que van a tener un origen cartilaginoso? Así, la base de cráneo, ¿vale? ¿Vale? La parte de estructura firme tiene un origen cartilaginoso. Por otro lado, los huesos que tienen un origen membranoso son huesos que tienen más capacidad de maleabilidad. Con lo cual, ¿qué huesos van a ser de origen membranoso? Bóveda. Y si yo os digo que el temporal tiene una porción de origen cartilaginoso y otra porción de origen membranoso, ¿cuál pensaréis que es la porción de origen membranoso? La escama. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Vale, pues vemos aquí toda la cantidad de... Estas son estructuras que se definen en el desarrollo embrionario. Ahora mismo no sé en la imagen a qué momento de la vida intrauterina corresponde, pero bueno, veis todas, si os fijáis, hueso frontal, membranoso, ¿tiene sentido con lo que hemos dicho? Hueso nasal, son láminas, ¿verdad? Escama del temporal, escama occipital, hueso parietal, ¿vale? Y lo dejamos ahí porque luego ya nos podríamos meter en más follones, que veremos cuando veamos esfera anterior. De momento vamos bien. Los membranosos eran los que se creaban por expansión, ¿no? ¿Los membranosos son los que? Se creaban por expansión desde la biología. Me imagino que sí. ¿Esto me lo explicó Fanny? Sí. Me imagino que sí. Sí. Vale. La articulación craneal. Aquí viene cuando la mata. La articulación craneal recibe el nombre de sutura. ¿Vale? En condiciones normales, los huesos craneales no se sueldan, sino que se yuxtaponen. Lo que os he explicado al principio, ¿vale? Se yuxtaponen, se ponen uno al lado del otro. Tipos de sutura. Tenemos las aserradas, como la sagital, las dentadas, como la lambdoidea, y luego tenemos las escamosas o biseladas. ¿Sabéis lo que es un bisel? Ahora os lo voy a enseñar. Es que va a ser más fácil que os enseñe la imagen que os lo diga con las manos. Vale. Un bisel, bueno, os lo explico y luego veremos la imagen. Un bisel es cuando algo llega al fin, tenemos una... Imaginaos esta mesa, ¿vale? Imaginaos esta mesa. Un corte en bisel es un corte que hace así. Lo típico de los cristales y de los azulejos. ¿Vale? Un bisel es un corte que no es a 90 grados, sino a 45 generalmente. O puede ser a otra angulación, pero que es un ángulo, en vez de hacer este corte, hace este otro. En vez de hacer este corte así, hace este otro. ¿Vale? Muy bien. Mirad,
tenemos un bisel y tenemos otro bisel, ¿vale? Este hueso está encima y este hueso está debajo, parezco coco, ¿vale? El bisel interno es el que mira hacia adentro. Luego el hueso de arriba tiene un bisel interno. Uy. Este es un hueso de arriba. Sí. ¿Vale? El bisel, la parte plana del bisel, porque esto es así. El hueso es así. La parte superior es aquí hace el corte y aquí sigue con la parte inferior. ¿Me explico? Sí, vale. La parte plana del bisel mira hacia adentro, hacia el cráneo, hacia la cara, hacia el endocráneo. ¿Vale? El hueso de arriba tiene un bisel interno. ¿Vale? Y el hueso de abajo tiene un bisel externo, porque la parte plana está mirando hacia arriba. ¿Está claro? Vale. De manera que los huesos con bisel externo son tapados por los huesos con bisel interno. Sí. ¿Vale? Componentes. La sutura tiene componentes similares a los presentes en cualquier articulación del cuerpo humano. Defiende componentes de una articulación. ¿Qué? De superficies. ¿Qué? Líquido. Sinovial. Cápsula. Líquido. Dos huesos. Sí, de Claro. superficies. Vale. Pues vamos a ver cómo las suturas tienen superficies articulares que pueden ser complementarias en las suturas biseladas y escamosas, separadas en las suturas dentadas y yuxtapuestas en las suturas armónicas. Esto no hace falta que le prestéis demasiada atención. Sí que tenéis que saber que tienen dos superficies articulares. Tienen periósteo, y tienen ligamentos, que son bifurcaciones de las inserciones de la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, que se insertan a ambos lados de la sutura. Y tenemos también terminaciones nerviosas en el espacio sutural. Y por último también tenemos arterias y venas intrasuturales. Además de, que creo que no aparece que son, vale, sí. Además de propioceptores intrasuturales, ¿vale? Todos estos elementos son asimilables a los elementos que hay en una articulación, ¿no? Decid que sí, por favor. Sí. Vale, muy bien. Mirad, vamos a ver una sutura. Con el número 1 vemos la piel, el cuero cabelludo, ¿vale? Con el número 2 vemos la aponeurosis epicraneal. Con el número 3, periósteo. Con el número 4, diploe. La parte, nunca me acuerdo de cuál es cuál. El diploe, mira, si lo tengo aquí definido para no olvidarme. El diploe es el tejido laminar esponjoso en el centro de los huesos planos. Diploe. Tejido laminar esponjoso en el centro de los huesos planos. Y el haploe sería tejido laminar compacto en la parte externa del hueso plano. Es como un panel sándwich. ¿Sabéis lo que son los paneles sándwich que se utilizan en construcción como aislamiento? ¿No? ¿Sí? Todavía no os habéis hecho una casa ni nada por el estilo. Uy, qué mal. El panel sándwich es una lámina que no sé de qué material es, pero es una lámina, pongamos de metal, ¿vale? De chapa, otra lámina de chapa y dentro poliespan. ¿Sabéis lo que es el poliespan? El corcho. ¿Vale? Pues vendría a ser algo parecido. ¿Vale? El haploe, tejido laminar compacto en la parte externa del hueso plano. Parte externa e interna. ¿Vale? Serían las láminas del sándwich que os he dicho.
tenemos el periósteo, el número 3, el diploide, 5. Espacio ¿dónde está? 5. Espacio articular. El 5, ¿lo veis? Espacio articular. 6. Espacio epidural. ¿Dónde está el 6? 6. Espacio epidural. ¿Vale? Por encima de la dura. 8. Dura madre. 9. Espacio subdural. 10. Aracnoides. 11. Espacios subaracnoideos. 12. Seno venoso. Seno venoso. Ahora lo veremos, pues seno venoso. ¿Vale? Que no es lo mismo que el seno penoso. Yo no doy explicación, yo simplemente lo hago. Y luego tenemos la pía madre con el 13 más los vasos, pía madre con los vasos cerebrales y el córtex cerebral. ¿Vale? Córtex cerebral. ¿Sí? ¿Seguimos? Los biseles. Vale. Tenemos ahí una ampliación de la imagen que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué calidad? Está pixelado, parece... Pero bueno, como lo que me interesa no es la imagen en sí, sino lo que va a aparecer ahora. Eso sería un bisel interno, ¿verdad? Y esto sería un bisel externo, ¿verdad? Vale. Pues ahora, haciendo una larga técnica, vamos a convertirlo en dos estructuras tridimensionales. ¿Vale? Oh. Vale. No me hace falta abuela, ya lo veis. Bien. Tenemos el bisel interno. ¡Ojo! Cuando hablamos de biseles, en mis apuntes, a no ser que haya cometido algún error, que puede ser, el bisel interno viene en rojo y el bisel externo viene en azul. ¿Vale? Siempre que veáis en rojo es un bisel interno, en azul un bisel externo. ¿Vale? Pues si juntamos estos dos huesos, como estarían en el cuerpo, vemos que tienen capacidad de movimiento en este sentido. En el sentido de, a ver si quiere o no quiere, sí. Movimientos de separación y aproximación en el ámbito transversal, movimientos, perdón, ¿se ha saltado uno? No, da igual. Movimientos de deslizamiento, uno sobre otro también. Y también movimientos de separación, uno sobre otro. ¿Vale? Mira. Una es en vertical y otra es en horizontal. Este se separa. Se despega. Se despega. ¿Vale? Este deslizan juntándose, hacia arriba juntándose, y este otro deslizan, se separan, separándose. No sé si me explica. Realmente me da igual. Quiero que veáis los movimientos posibles con este tipo de estructuras, ¿vale? De articulación. ¿Sí? El último era así. Olvídate. Olvídate. Vale. Ahora vamos a ver los puntos pivote. ¿Qué es un punto pivote? Un punto pivote es el punto donde hay un cambio de bisel. Donde un hueso tenía un bisel interno y a partir de ese punto tiene un bisel externo. ¿Me explico? ¿Vale? Mirad, ahí tenemos el hueso. Venga, va, que esto es de quinto de primaria. ¿Qué hueso es ese? Parietal. ¿Puedo repetir lo del punto pivote que se convierte? Ahora lo repito. Vale. PPCP. Punto pivote frontoparietal. Ahora veremos por qué se llama así. Punto pivote frontoparietal. Hemos dicho que un punto pivote es aquel punto en el que un hueso o una sutura pasa de tener bisel interno, a partir de ese punto tiene bisel externo. ¿Vale? Al revés, ¿no? Sí, según de dónde se mire. En este caso, los 2/3 superiores de la sutura coronal en el parietal presentan un bisel como externo, porque está en azul. ¿Vale? Luego, ¿hacia dónde mira? Hacia arriba. ¿Vale?
Si es externo, mira hacia arriba, o sea, está abajo. Está abajo, cubierto por el bisel interno. ¿Vale? Sí. Que está arriba. En este caso tenemos lo contrario. A partir del punto pivote frontoparietal, de ahí hacia abajo, el tercio más caudal, él presenta un bisel interno, con lo cual estará tapando al hueso con el que articule, en ese punto. ¿Vale? Vale. El parietal también presenta un punto pivote parieto-mastoideo, que a mitad del hueso pasa de tener bisel interno, a tener bisel externo. ¿Vale? El hueso parietal también tiene un punto pivote occipito parietal, ya le vais dando sentido a las letras, ¿no? Occipito parietal, en el que también hay un cambio de pivote. A nivel superior tenemos un bisel externo, y a nivel inferior tenemos un bisel interno. ¿Pablo? ¿Bien? ¿Estoy siendo muy peñazo? No, vale. el PPCM. Punto pivote parieto-mastoideo. Porque articula con la porción mastoidea del temporal. Luego lo veremos. ¿Vale? El punto pivote frontoparietal en el parietal se corresponde con el punto pivote frontoparietal en el astrágalo. Ah, dice que sí, la siente, la tía. ¿Con cuál? Frontal. Con el frontal. Con el hueso frontal. Ahí pasa al revés. Aquí pasa al revés. Bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si un hueso tiene un bisel externo es porque el contiguo tiene un bisel interno. ¿Vale? ¿Qué movimiento pensáis que hará este hueso? Bueno, no, espera, lo dejo. No lo penséis ahora, olvidadlo, borrad el pensamiento. ¿No puedo borrarlo? Vale. Sí que se puede, hombre. ¿Vale? A nivel parieto-mastoideo, el pivote del hueso parietal se corresponde con el pivote del hueso temporal, de la porción mastoidea del temporal. ¿Vale? Si os fijáis, y aquí es donde iba, si tenemos un punto pivote podría ser representado por esto. El punto pivote es donde yo hago la intersección. De manera que el bisel externo de mi mano derecha, ¿vale? El bisel externo, o lo hago al revés, el bisel externo de mi mano izquierda a nivel hacia vosotros se convierte en bisel interno a partir del punto pivote hacia mí. ¿Qué movimiento va a permitir este pivote? Esto. ¿Vale? ¿Va a permitir esto? No. Va a permitir que se separen. Si se aproximan, chocan. No se produce movimiento. ¿Vale? ¿Soy claro? ¿Sí? Micramétrico. ¿Vale? Pues ahí os presento al occipital con su punto pivote occipito parietal, en el que también habrá un cambio de bisel. Aquí sí que me interesa que veáis el movimiento, porque va a ser el que vamos a ver estos días. Con esto así, ¿qué posibilidad de movimiento pensáis que hay? Fijaos que esto es un bisel externo y esto es un bisel interno, ¿vale? Bisel externo que mira hacia afuera, ¿vale? Bisel externo que mira hacia afuera, bisel interno que mira hacia adentro. ¿Qué posibilidad de movimiento hay en ese punto? Este, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Dímelo con una sonrisa. ¿Sí? Soy un pesado. ¿No lo ves? Vale. Bisel interno, mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Mi cabeza es el cerebro. ¿Vale? Bisel externo. ¿Vale? Mira hacia afuera. ¿Qué puede hacer? ¿Qué movimiento pueden hacer estos huesos? Juntarse, no porque chocan. El movimiento de mayor amplitud será separarse, abrirse. ¿Vale? ¿Sí? Pues ese es el movimiento que hace el occipital en flexión. Luego lo veremos más a fondo, pero para que os vaya sonando un poquito.
El occipital, que es este hueso de aquí, hace este movimiento en flexión, ¿vale? ¿Sí? ¿Os ha explicado ya algo, Frankie, del movimiento de flexión? ¿Sí? Vale. El movimiento de flexión, ¿vale? Se separa de los parietales, ¿vale? ¿Sí? No coincide también con la frontal. Me quedo con ese. Me quedo con ese. ¿Vale? Y ahí tenemos más biseles. La parieto escamosa, si os fijáis, es todo el rato, es un bisel externo en el parietal, interno en el temporal. Siempre ¿habéis oído hablar la expresión de la tapa de los sesos? La tapa, el hueso más externo, siempre es el temporal, ¿vale? El hueso más externo es la tapa de los sesos. Mirad atrás, es una típica sutura biselada. Mirad ahí si se nota el bisel externo. Se nota un montón, ¿lo ves ahí, Pablo? Sí. Mirad ahí. Lo que se separa la tapa de los sesos es esto. Mirad ahí. Mirad ahí si se nota el bisel interno y el bisel externo. El bisel interno, mirad hacia adentro, bisel externo. ¿Vale? Bisel interno que mira hacia adentro, bisel externo que mira hacia afuera. ¿Vale? Este cráneo está muy bien, porque permite moverlo y intentar montarlo en pispas. ¿Cómo? No. Vale. Y aquí tenemos el esferoides. Tenemos el esferoides con sus biseles. Con el frontal, con la escama. ¿Vale? Tenemos aquí el cigomático, con el frontal, con el arco cigomático del temporal. ¿Vale? No nos metemos. Vale. Esto es que ha terminado la presentación, entonces me dice esto, pero